Démosle la bienvenida a la profesora María Angélica Illanes. Bueno, a las noticias referidas a la postulación de la profesora María Angélica Illanes en la voz y en la persona de la doctora Karen Alfaro, prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Una querida amiga de la casa por lo demás. ¿Cómo está, profesora Alfaro? Hola, muy buenos días a todos y todas. Buenos días, Miguel, Francisca, gracias por la invitación. Lamento decepcionarles, no soy No, la pero por profesora favor, María jamás nos Angélica. decepcionaría su presencia, profesora. Oiga, ¿cómo estuvieron sus vacaciones? Eh, sí, bien, bien, No muy sí. convencida, No, cortas, como las de todos. sí, no, y además, bueno, todavía en un contexto COVID, entonces, eso, eh, varias precauciones. Sí, bueno, la noticia que nos llamó la atención la semana pasada y que de hecho pudimos seguir por la prensa, publicó algo el diario Austral de los Ríos este fin de semana en la postulación de la profesora María Angélica Illanes, integrante, por supuesto, del claustro académico del Instituto de Estudios Históricos y Sociales, corríjame, Historia y Ciencias Sociales, del del Instituto de Instituto de Historia y Historia y Ciencias Ciencias Sociales. Sociales, también querida amiga de Radio Universidad Austral de Chile, siempre que nosotros necesitamos un análisis de la profundidad que su trayectoria académica requiere, ella está aquí con nosotros. Y queremos comentar esa buena noticia que particularmente es protagonizada por el instituto y por su facultad, profesora. Cuéntenos. Sí, bueno, yo estoy en realidad en representación de la facultad, del equipo de decanatura, para comentar el apoyo, ¿cierto? Cómo la Universidad Austral levanta la candidatura de la doctora María Angélica Illanes al Premio Nacional de Historia 2022, siguiendo todos los procedimientos que están reglamentados en la Mm. universidad, ¿cierto? Presentando su candidatura en el Consejo Académico, la cual fue respaldada y apoyada por unanimidad, y desarrollando un hito súper importante el día martes, ¿cierto?, con la rectora, el vicerrector, para lanzar públicamente esta candidatura, la que nos llena de alegría porque creemos que la obra, la trayectoria de la profesora María Angélica Illanes, su rol en la formación de muchas generaciones, ¿cierto?, de profesores, profesoras, historiadores, historiadoras, a nivel nacional, ha sido fundamental. Y además porque su obra tiene hoy día una vigencia y una actualidad de cara al momento país Mm. que estamos construyendo, ¿cierto? Con una vuelta a pensar el Estado con política social. Entonces, nos parece que es muy relevante que en este momento ella pueda tener este reconocimiento. Sí, dos cosas, profesor Alfaro. La primera es, a ver, para quienes somos profanos, más que profanos, agnósticos en la materia, la opinión de una docta en historia como usted, por supuesto, nos puede iluminar mejor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la particularidad del punto de vista de la profesora Illanes dentro de la historia nacional? Y lo digo de cara a lo que está ocurriendo ahora, esta vuelta explosiva de puesta en vigencia de su punto de vista, hecha no por la academia, hecha no por quienes estudian la historia o por quienes se dedican a las ciencias sociales, sino por, digámoslo así, discúlpame la expresión, por el mismo pueblo que desde las calles dice, mira, necesitamos que lo que ocurre en este país se mire con ojos distintos a los ojos con los que se ha mirado siempre, y entonces cobran vigencia nuevamente las miradas que nos propone la profesora Illanes, profesora Alfaro. Sí, bueno, ella es parte de lo que es reconocido, ¿cierto?, como la nueva historia social chilena, ¿ya?, que es una generación de historiadoras e historiadoras que pusieron un foco, ¿cierto?, en las formas de entender el poder, el Estado, pero desde otro sujeto, relevando sujetos que no aparecían en la historiografía tradicional. En el caso de la obra de la profesora Illanes, mirando las políticas, la forma de construcción del Estado desde una mirada descentrada, no solamente focalizada en el espacio tradicional del poder, Santiago o la élite, sino también entendiendo, ¿cierto?, el poder encarnado, el poder del Estado, en las visitadoras sociales, relevando el rol, por ejemplo, de los mineros y los trabajadores en la zona norte Mm. del país, entender el rol de la salud y de la educación como parte fundamental de la construcción también de la política, y eso hace, digamos, que su obra hoy día tenga
repito, esta vigencia. Y de hecho, ella nos comentaba en la reunión del día martes que la ministra de Educación le entregó a su equipo, ¿cierto?, como regalo, una de las obras de la profesora Illanes, que es la historia de la salud pública en Chile, ¿cierto?, donde explica precisamente que cuando hablamos de salud, hablamos de un aspecto central del cuerpo social del país, ¿cierto? Y entonces hablamos también de una mirada no solo higienista, sino que hablamos de una mirada de entender la salud como un elemento central de cómo nos construimos como sociedad. Gracias, profesora. Nos acompaña la profesora Karen Alfaro, prodecana, decimos, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Estamos comentando la postulación respaldada por la Universidad Austral de Chile de la profesora María Angélica Illanes al Premio Nacional de Historia 2021-2022. Y nos acompaña también la periodista Francisca Mancilla. Sí, prodecana, un gusto también saludarla y tenerla junto a nosotros para poder hablar sobre este importante impulso, ¿no es cierto?, de la doctora María Angélica Illanes. Igual me gustaría dar importancia a lo que tiene que ver en términos de género también esta postulación, más bien este levantamiento de esta campaña, sobre todo en el contexto actual en el que estamos, en un gobierno también de que se le está dando relevancia al lugar que tienen las mujeres en los diferentes espacios sociales. ¿Qué significa entonces desde este punto de vista en términos de género? Y sobre todo que solo uno de los 24 premios entregados también ha sido una historiadora. Sí, muy buena tu pregunta, Francisca, porque en la obra de la profesora Illanes nosotros vemos, ¿cierto?, que las mujeres han tenido un rol fundamental. Ella ha impulsado la visibilidad de las mujeres en la historia, ¿cierto?, en obras tan importantes como el historizar el trabajo de las visitadoras sociales, el entender también el rol que cumplen en las mujeres en la educación, en nuestra historia violeta, también el trabajo de la memoria y la construcción de un feminismo político y también social. Entonces, su obra ha relevado en distintos momentos, ¿cierto?, históricos, el rol y la participación de las mujeres, y nos parece, por lo tanto, que además ella, siendo una de las principales mujeres exponentes de la nueva historia social chilena, que pudiera tener este reconocimiento como Premio Nacional de Historia, también nos permite romper un poco el canon historiográfico y también visibilizar otros discursos y otras voces dentro de la historiografía, dentro de los discursos públicos de la historiografía, que, como tú bien lo dices, Francisca, tradicionalmente ha reconocido a los principalmente varones, a los hombres, ¿cierto?, dentro de eso. Y nos parece que también es fundamental en el contexto actual, porque creemos que cuando se declara, ¿cierto?, un gobierno feminista, esto hay que dotarlo también de contenido, ¿ya? Hay que disputar también las nociones o cómo se concibe, ¿cierto?, el feminismo, quizás digamos, desde una perspectiva crítica, y nos parece que en ese sentido la obra de la profesora Illanes también va a contribuir, y la circulación y la difusión pública de su obra, a dotar de contenido a estas declaraciones, ¿cierto? Y a esta, en el fondo, tensión respecto a el feminismo institucionalizado, o las políticas de género que no funcionan críticamente en relación al capitalismo, por ejemplo. Claro, y ahí también radica un poco la importancia que a nivel institucional se va generando, la importancia también de académicas, de docentes, de doctoras que van surgiendo, se van visibilizando y también van aportando lo que es un poco ver ejemplos, ver pares, ¿no? Inspirarse un poco también en ellas. Hablemos un poco en términos institucionales, ¿qué significa también para la universidad apoyar esta candidatura? Y sobre todo, hablemos posiblemente sobre una elección de la doctora María Angélica Illanes. Sí, es muy importante, como tú señalas, Francisca, porque, bueno, existen pocos premios nacionales que se levanten de universidades regionales. Eso es, digamos, un hecho de la causa. La mayoría está concentrado en los premios nacionales de las distintas áreas, ¿cierto?, en las universidades del centro, en Santiago. Entonces, levantar una candidatura desde una universidad del sur como la nuestra es relevante porque nos permite no solamente posicionar, ¿cierto?, una candidatura a la universidad, sino también una forma de construir
conocimiento desde el sur. Y eso, sin duda, es muy relevante, ¿ya? Entonces, lo que hemos recibido hasta ahora de la respuesta de la comunidad académica, de la comunidad de historiadores y historiadoras, ha sido muy positiva, lo que hemos visto en las redes sociales, como la recepción de esta noticia, que sin duda esperamos suscite el apoyo y el respaldo de los distintos departamentos, carreras de historia a lo largo del país. Y esperamos que también así se dé y podemos estar hablando en un tiempo más sobre el nuevo premio nacional de historia que sea la doctora María Angélica Illanes, ¿no? La importancia desde el sur. Sí, gracias Francisca. Profesor Alfaro, para despedirnos, dos cosas. La primera, nosotros vamos a seguir este proceso de postulación al Premio Nacional, así que probablemente vamos a volver a conversar. Y bueno, como también vamos a seguir lo que está ocurriendo en la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que quisiéramos que fuera usted también una permanente protagonista de estos espacios de discusión universitaria en Radio Universidad Austral de Chile. Pero no sé si tiene algunos datos referentes a la postulación. ¿Cuántos postulantes hay? ¿Cuál es el calendario? ¿A qué tenemos que estar atentos en los próximos días, semanas, meses? Karen. Sí, el calendario es, bueno, desde ahora las presentaciones oficiales, ¿cierto?, de las candidaturas. En junio es cuando, hasta ahora, el momento, la información que tenemos del Ministerio de Educación, se cierra el proceso y por lo tanto se envían toda la documentación solicitada y por lo tanto estos meses es precisamente poder construir, ¿cierto?, vínculos con otras instituciones para el respaldo institucional. Y también, generar un debate público de circulación también de la obra de la profesora Illanes. Y quiero también aprovechar y agradecer el importante rol que los periodistas de la universidad y, bueno, la dirección, ¿cierto?, de comunicaciones, la gente que trabaja en los equipos en la facultad como en la universidad, el rol que están teniendo en esta candidatura. Ya es fundamental y agradezco desde ya todo ese apoyo. Sí, bien, nosotros vamos a tener que coordinar aquí en la radio cómo incorporamos a lo mejor en la programación un producto permanente de difusión de esto que decíamos, la producción, el punto de vista, el aporte de la profesora Illanes a la historia nacional. Karen, muchas gracias, vamos a volver a conversar en serio. Y a propósito, me quedé con una pregunta dando vuelta, esto de que se requiere ahora sumar otros apoyos institucionales. Debiéramos eventualmente programar una entrevista para saber cómo nos ha ido en eso dentro de algunos días, ¿te parece? Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, profesora, que esté muy bien. Sí, muchas gracias, repito, a los periodistas en particular, ¿cierto? Bueno, a la Dirección de Comunicaciones y a Carolina Angulo, que es quien también desde la facultad va a estar trabajando todo este semestre en esa visibilidad. Gracias. Adiós, gracias, Adiós. Francisca. Chao, profesora, que esté muy bien.